Quizás conoces a Volkswagen por el Jetta o el Golf, ambos con precios iniciales por debajo de los $20.000. Pero hace apenas 17 años, Volkswagen también fabricaba esto, el Phaeton, un sedán de lujo de tamaño completo diseñado para competir con el Mercedes-Benz Clase S. Este también tiene un motor de 12 cilindros. Como un Lamborghini o un Ferrari, el precio base, cuando salió nuevo en 2004, era de $95.000, o aproximadamente $125.000 en dinero de hoy. Así es, $125.000 por un sedán fabricado por Volkswagen. La misma compañía que te cobra extra por un asiento del pasajero con ajuste eléctrico en el Tiguan. Hoy he tomado prestado este Phaeton de un seguidor en Pensilvania y te voy a dar un recorrido, te mostraré todos sus detalles y características inusuales del famoso Volkswagen Phaeton W12. Luego lo sacaré a la carretera para descubrir cómo se siente conducir un rival del Mercedes-Benz Clase S con un motor de 12 cilindros y un logo de Volkswagen al frente, y después le daremos una puntuación. Ya estamos por aquí una semana más, y sí, puede que este coche no sea tan impresionante como otros que traigo, pero también es muy interesante. Y si quieres saber más sobre todos estos coches, simplemente tienes que suscribirte para apoyar el canal y este trabajo de doblaje en español. Esa lista es relevante porque el Phaeton ha caído bastante desde que se vendió en Estados Unidos entre el 2004 y el 2006. Te dije que su precio original era de $95.000, unos $125.000 actuales. Pues bien, el precio promedio actual de un Phaeton usado es de solo $8.700. Y el modelo W12 apenas tiene un valor ligeramente superior al V8 estándar. Seguramente ya sabes por qué, porque es un sedán de lujo de Volkswagen. Cuando el Phaeton salió en 2004, recuerdo que no tenía sentido para nadie y la versión de 12 cilindros tenía aún menos sentido. ¿Un sedán de lujo de 6 cifras y 12 cilindros? ¿De la misma empresa que fabricaba el Jetta? ¿El nuevo Beetle? El Phaeton salió justo cuando el Toyota Highlander comenzaba a ganar popularidad. Tal vez Volkswagen debería haber enfocado sus esfuerzos y recursos en fabricar un subfamiliar crossover. Pero no lo hicieron, y en su lugar tenemos el Phaeton, y cualquiera que aprecie los coches raros seguramente me está agradecido por ello. Si has estado atento, notarás que me he referido a este motor como un 12 cilindros o un W12, pero no como un V12, que es como se llaman la mayoría de los motores de 12 cilindros. Eso es porque este no es un V12, es literalmente un W12, y Volkswagen lo creó uniendo dos motores V6 para formar un W12. El motor V8 estándar de este coche ya era potente, con 335 caballos, pero el W12 era una bestia, tenía 420 caballos y 406 libras de torque. Pero más allá del motor, empezaré por el interior. Recuerda que te dije que este coche era un competidor del Clase S de Mercedes-Benz, pero Volkswagen sabía que jugaría en desventaja con la marca Volkswagen frente a un rival establecido como el Clase S. Así que el coche está lleno de algunas de las características más locas que hayas visto jamás en un modelo de 2004. Prepárate para quedar impresionado con Volkswagen como nunca antes. Empezaré con el desempañador de ventanas. En tu coche probablemente tengas un desempañador del parabrisas. Bien, todos lo tienen. En este coche hay desempañadores para las ventanas delanteras y laterales. Puedes presionar un botón y hay una ventilación justo debajo de las ventanas que evita que se empañen, y las ventanas traseras también las tienen. El dueño me dijo que nunca ha logrado que las ventanas se empañen en 7 años y 80.000 millas de uso. Y ya que hablamos de las ventanas traseras, este coche tiene una cortina solar trasera en la luneta, y también cortinas solares para las dos ventanas de las puertas traseras. Eso es normal en un sedán de lujo, pero Volkswagen quiso superar el Clase S, así que incluso hay pequeñas cortinas solares en las ventanillas traseras, esas que miden apenas 10 centímetros. Puedes colocar estas cortinas y estar completamente a la sombra. Eso es atención al detalle. Y no es la única característica loca en los asientos traseros. De hecho, de esto apenas comienza. Este coche tiene climatización de 4 zonas. Así que hay zonas para el conductor y el pasajero, y 2 más atrás, lo que significa que yo puedo tener una temperatura diferente en la parte trasera que el resto del coche. Eso no es tan raro en un coche de lujo, pero este coche tiene más que eso. Por ejemplo, asientos traseros calefactados, que no es tan raro, asientos traseros ventilados, muy poco común, y asientos traseros con masaje, increíble. ¿Has oído hablar de asientos con masaje al frente? Este coche los tiene atrás.
El dueño me dijo que ha ido a concesionarios de coches de lujo preguntando que si algún coche tiene masaje en los asientos traseros y los vendedores lo miran como si estuviera loco, aunque este coche ya los tenía hace casi 25 años. Massage. Y la cosa no termina ahí. ¿Qué tal esto? Cada puerta trasera tiene su propio botón de bloqueo y desbloqueo. Eso no es tan raro. Lo que sí es raro es que cada puerta trasera tiene su propio cenicero. Así es, uno para cada pasajero trasero. En el centro, por supuesto, hay reposabrazos que puedes bajar, como en muchos sedán de lujo. Lo poco común es que no solo tiene un reposabrazos central, también tiene un reposacabezas central para el pasajero del medio, que puedes subir o bajar según si hay alguien o no. Más visibilidad, más comodidad y un pensamiento brillante. Y ese reposabrazos central tiene portavasos, otras rarezas que son portavasos individuales. Así que si estás solo atrás y quieres tomar algo, no tienes que ver un portavasos vacío y feo. Y hablando de los reposacabezas traseros, algo verdaderamente asombroso es que cuando abres la puerta trasera para entrar, el reposacabezas se eleva automáticamente a la posición más cómoda. Si el coche detecta que abriste y cerraste la puerta, pero nadie subió, baja de nuevo para que el conductor tenga mejor visibilidad. Si detecta que alguien subió, permanece arriba. Eso significa que el reposacabezas siempre está fuera del camino cuando no se necesita y en la posición ideal cuando sí se necesita. ¡Increíble! Y algo más que me encanta atrás, cuando abres la tapa del encendedor de cigarrillos, la tapa se abre suavemente en lugar de saltar de golpe, porque es un coche de lujo. Adelante hay dos elementos que hacen eso. Uno es la guantera, presionas el botón y se abre suavemente. El otro, más impresionante, es el panel debajo del volante, en el espacio para los pies del conductor, que contiene los fusibles. También se abre suavemente. Volviendo a la guantera encontrarás algo interesante, una pequeña carpeta negra con cierre de cuero que dice Phantom. Contiene todos los CDs de navegación para las distintas regiones de Estados Unidos, de cuando eso aún se usaba. Curiosamente, esa carpeta de cuero es exclusiva del Phantom, y lo mismo los discos, que están etiquetados solo para el Phantom. Supongo que si tenías un Passat, no recibías los mismos discos de navegación que alguien con un Phaeton. Me pregunto qué tienen los discos del Phaeton que no tengan los del Passat. Tal vez todas las ubicaciones de restaurantes de 5 estrellas y bancos. Pero eso apenas rasca la superficie de la mina de oro de rarezas y características que es el asiento delantero de un Volkswagen Phaeton. Empezaré con los seguros para niños. Muchos coches tienen seguros para niños que te permiten bloquear las puertas traseras separadas de los seguros normales para que los niños no las abran mientras conduces, y el Phaeton tiene eso. La mayoría de los coches tienen una pequeña palanca dentro de la puerta que activas para bloquearla. Los coches más lujosos tienen un botón en el panel del conductor para activar o desactivar el seguro para niños. Este coche tiene seguros para niños individuales, lo que significa que puedes activar el seguro solo en una puerta trasera y no en la otra, en caso de que tengas a un niño en un lado y un adulto en el otro. Nunca había visto eso en ningún coche de lujo, ni en Maybach ni en Rolls-Royce. Es realmente impresionante. Luego pasamos a las salidas del aire. Las salidas del aire. Una de las cosas más locas del Phaeton es que todo el interior del Phaeton está cubierto de mucha madera y las salidas del aire simplemente desaparecen cuando el coche está apagado. También son de madera. Las salidas del aire no se revelan hasta que enciendes el coche y pones la climatización en una temperatura que las requiere. Entonces las cubiertas de madera sobre las salidas se abren y permiten que salga el aire necesario. Notarás que la salida central tiene un recorte para el reloj, así que el reloj siempre está visible, esté la salida abierta o cerrada. Lo más loco es que si tienes la climatización en automático, esas salidas a veces permanecen cerradas. El coche puede alcanzar la temperatura deseada enviando aire a las salidas de los pies o el parabrisas. Pero si cambias manualmente para que salga aire por las salidas del tablero, o si quieres mucho aire, el coche abrirá esas salidas para que salga todo el aire para alcanzar la temperatura deseada.
y luego se cerrarán para darte ese hermoso aspecto de madera que tienes cuando no quieres ver las salidas del aire. Esa es una de las características que solo encontrarás en coches de lujo de gama alta. En tu coche, para ajustar cuánto aire sale de cada salida, normalmente usas una pequeña rueda o palanca con un símbolo o dibujo para indicar el flujo. En este coche no se usa esa rueda común, sino un interruptor y una pantalla electrónica que muestra exactamente cuánta cantidad de aire sale por cada salida. ¿Quieres más aire? Empujas el interruptor a la derecha, y si quieres menos, lo empujas a la izquierda. La pantalla muestra exactamente cuánto aire está saliendo por cada salida. Y lo que es más increíble, esos interruptores y la pantalla electrónica también están en la parte trasera, lo que significa que los pasajeros traseros pueden ajustar y ver la cantidad de aire que quieren, algo que casi nunca pasa, pero aquí está y es de alta calidad y asombroso. También es interesante que en el sistema de infoentretenimiento puedes cambiar los controles traseros desde los asientos delanteros sin tener que estirarte para alcanzarlos, ajustándolo directamente desde la pantalla. Puedes cambiar la temperatura sin que los pasajeros traseros tengan que hacerlo, y hablando del sistema de infoentretenimiento, hay un par de curiosidades. Por ejemplo, puedes revisar la presión de las 4 llantas y la de repuesto. Hay un pequeño círculo cerca del maletero para la llanta de repuesto, y si está baja te avisa. También puedes poner los limpiaparabrisas en posición de servicio para cambiarlos más fácilmente, con solo presionar un botón en el sistema. Pero lo más loco que puedes hacer desde el sistema es abrir la tapa para ajustar los faros. Puedes ajustar o cambiar una bombilla directamente desde la pantalla. También puedes ver los datos del viaje, y si quieres saber el consumo de combustible del Phaeton W12, aquí lo tienes. Pero en general el sistema es antiguo y difícil de usar si estás acostumbrado a pantallas táctiles modernas. No es táctil y es algo torpe, pero tiene bastante funcionalidad. Justo debajo del sistema, sobre la palanca de cambios, hay 2 pequeñas bandejas que en realidad son ceniceros. Si lo sumas a los ceniceros traseros, te das cuenta que el Phaeton tiene un cenicero para cada asiento. Y luego están los portavasos, que son uno de mis elementos favoritos del Phaeton. Como las salidas del aire, Volkswagen quiso que todo fuera en madera. Así que los portavasos son de madera y quedan al ras con la consola central, pareciendo un panel de madera sin interruptores hasta que los necesitas. Entonces los presionas hacia abajo y se convierten en portavasos individuales. Si quieres que vuelvan a quedar al ras, presionas un botón y vuelven a subir. Es increíble ver esto. Es una sensación maravillosa que no experimentas en todos los coches, porque este es un Phaeton. Después la palanca de cambios, que es uno de mis elementos favoritos. No sé exactamente por qué me gusta tanto, pero es ancha, gruesa, con forma de T y parece una palanca de avión. Al cambiar sientes que realmente haces algo y me parece genial. Además, tiene una insignia W12 para no confundirlo con un Phaeton normal y una pequeña franja de madera que sigue el tema del interior. Todo esto es así para que no te confundan con un plebeyo que usa el V8. Justo debajo del parabrisas hay una línea continua de madera en tu campo de visión, y debajo está un gran altavoz. Otras características de los asientos delanteros en el panel lateral es que puedes ajustar casi todo relacionado con el asiento. Pero mi favorito son 2 flechas sin etiqueta que suben y que también bajan. No sabía qué hacían, pero luego descubrí que ajustan el cinturón de seguridad. Sí, el cinturón es ajustable electrónicamente para subirlo o bajarlo según tu altura. Nunca había visto eso antes y es increíble.
La verdad es que es otra característica que no contaba con ella en este coche. El tablero de instrumentos es prácticamente el mismo que el del Bentley Flying Sport, que salió casi al mismo tiempo y usa el mismo motor W12 de 6 litros, aunque el Bentley tiene 2 turbos y 550 caballos, y el Phaeton no tiene turbo y tiene 420 caballos. El tablero es configurable, con una pantalla a color entre el tacómetro y el velocímetro, que se controla con botones en el volante. Hoy parece antiguo, pero en 2004 fue revolucionario. Realmente parece que ha pasado bastante tiempo, pero recuerda el año en el que salió este coche. Nadie tenía grupos de instrumentos configurables y mucho menos a todo color, y recuerdo que esta era una gran idea en ese entonces. Los sensores de estacionamiento del Phaeton no emiten pitidos molestos, sino que usan luces. Los delanteros están en la base del parabrisas y se iluminan en verde, amarillo o rojo, según la distancia, pero los traseros tienen un sistema similar sobre la ventana trasera para que veas la distancia en el espejo retrovisor. Ahora, una de las funciones más locas que he visto en un coche de lujo son los espejos de sol. En la mayoría de los coches bajas la visera, abres el espejo y te miras, ¿verdad? Pues en el Phaeton, además, puedes deslizar el espejo y tiene una parte con aumento para ver los detalles. Y esto está en ambos lados, conductor y pasajero. Dime que no es una característica súper loca que hayas visto en un coche. Tener dos y además iguales. El maletero del coche tiene cierre eléctrico con botón. Nada raro hasta aquí. Pero el detalle más genial está en el emblema de Volkswagen, en la tapa. No es solo un adorno, es un botón oculto para abrir el maletero. Si tienes la llave cerca con sensor de proximidad, solo caminas, presionas el logo y se abre automáticamente, porque te detecta que llevas la llave ahí. De esa forma, el maletero se abre. Nunca habrías sabido que es el botón, a menos que ya lo supieras. Y ahora tenemos un par de cosas interesantes dentro del mismo, porque dentro del maletero hay 2 baterías, una a cada lado, porque el coche tiene tantos equipos eléctricos que una batería alimenta el encendido y la otra todo lo demás. Porque para hacer un puente, si la batería se muriese, hay un punto de arranque bajo el capó con un panel marcado con un símbolo de más y menos. Puedes arrancar el coche desde ahí sin tener que desmontar el forro del maletero. Y otra cosa interesante dentro del maletero es el manual del Phaeton. Si alguna vez quisiste ver cómo es el manual del propietario de un Phaeton W12, aquí está en todo su esplendor. Nunca sabes qué puedes encontrar en la literatura del Phaeton. Por ejemplo, aquí hay una descripción en la página 40 del libro 3 sobre cómo puedes cerrar todas las puertas en una emergencia, levantando una pequeña pieza de goma en la puerta del conductor para encontrar una cerradura oculta. ¿Quién lo sabía? Pero fui a comprobarlo y sí, ahí está. Ahí está la cerradura oculta en la puerta del conductor con la tapa de goma todavía puesta, lista para ser levantada y así poder cerrar todas las puertas en caso de emergencia. Aunque la mayoría de los detalles y características del Phaeton están en el interior o en el maletero, y el diseño exterior del coche parece relativamente simple, hay algunos detalles interesantes en el exterior. Por ejemplo, me encanta que este pequeño adorno de cromo que corre a lo largo del costado del coche no termine en las puertas. Volkswagen pudo haberlo detenido en las puertas y ahorrar dinero, pero en su lugar lo continuaron hasta el guardabarros delantero y trasero porque simplemente se ve un poco mejor. Tuvieron que añadir esta pequeña pieza de 2 pulgadas de adorno de aluminio en cada Phaeton, en la parte delantera y trasera de ambos lados, pero lo hicieron solo porque pensaron que se veía mejor. Y eso es lo que obtienes cuando compras un coche de lujo de $100.000. Otros detalles interesantes del exterior, ¿qué tal las ventanas? Son de doble cristal, súper gruesas para proporcionar mejor aislamiento acústico. El propietario me dice que su dispositivo de peaje no transmite a través del parabrisas. Tiene que sostenerlo por la apertura del techo solar o por la ventana frontal porque el parabrisas es tan grueso para mantener el ruido fuera que no puede transmitir a las cabinas
oficinas de peaje. También me encanta que Volkswagen no se moleste en poner reflectores en el exterior de las puertas para que los coches que pasen sepan que están abiertas. En su lugar, usan luces reales para hacer aún más obvio que las puertas están abiertas. Y no solo lo hacen en las puertas delanteras, sino que también tienen esas luces en las puertas traseras. Eso es una impresionante atención al detalle, algo que la mayoría de los propietarios del Phaeton nunca notarán. Pero dicho esto, hay un par de inconvenientes en el diseño. De hecho, hay uno en particular que es bastante soso. La mayoría de la gente lo confundía con un Passat. El dueño me dijo que nadie nunca reconoce el coche en la calle o en una gasolinera, y ese fue su mayor problema para vender un coche de $100.000 con un diseño relativamente anónimo, parecido a un Volkswagen. Nunca sabrías que estás viendo algo más especial que un Passat, a menos que veas en la parte trasera que dice Phaeton. Y como suele pasar, ni siquiera sabrías que estás mirando el modelo ultra especial W12, a menos que vieras las pequeñas insignias W12 en la parte trasera. Esa es la única manera de saber que es un W12, y la insignia Phaeton en la parte trasera es la única forma de saber que es un Phaeton. De lo contrario, para la mayoría de la gente, para el ojo no entrenado, es un Volkswagen que probablemente cueste $30.000 a $40.000. Pero esas personas no saben del botón oculto en el maletero, ni de los botones para desempañar las ventanas, ni de los portavasos ocultos, ni las ventanillas que suben y bajan. Bueno, esos son todos los detalles interesantes y características geniales del famoso Volkswagen Phaeton W12. Ahora es momento, tal vez, de la peculiaridad más importante de todas: conducir un sedán Volkswagen que costaba un 38% más que un Porsche 911 en 2004. Conduciendo el Phaeton, tengo que decir que poner el coche en marcha ya es una experiencia maravillosa. Cambiar de marcha, manejar la palanca, realmente sientes que tienes un efecto en el mundo. Obviamente los asientos son tremendamente cómodos. Hay muchísimo espacio aquí. Tengo como 4 pulgadas entre mi cabeza y el techo solar, lo cual es una locura porque mido 1,93. Así que me supongo que este coche fue diseñado para alguien increíblemente grande y alto. Y el asiento es muy cómodo. No es ese cuero duro japonés de los años 90, es muy agradable. Obviamente el coche es tremendamente silencioso. No he escuchado ruido del motor todavía. Aunque seguro que el motor está ahí porque lo vi antes. Vale, voy a pisarle un poco. Wow. Es más rápido de lo que debería ser para lo que es el vehículo y su tamaño. Definitivamente no es tan rápido como un Bentley, y he conducido muchos, y tener los turbocompresores gemelos, aunque solo tenga 130 caballos más, sí que hay diferencia. Los Flying Spur realmente se sienten como coches deportivos. Este se siente como un sedán de lujo rápido, y esa es definitivamente una diferencia. El manejo está lejos de ser atlético, se nota. La dirección no es vaga, pero no es muy ligera. El objetivo aquí era el lujo. No pretendían hacer un coche deportivo y lo sabían. Hay balanceo de carrocería y la dirección no es súper precisa. Esa no es la intención del coche. La intención es deslizarse suavemente por la calle, y lo hace magníficamente. Este coche no se siente muy lejos de los coches de lujo realmente locos que he probado. No hay más ruido de carretera ni ruido interior. La calidad de marcha no está del todo ahí. No sientes que estás en una burbuja tanto como en otros coches. Pero honestamente no estás tan lejos. He conducido el Phaeton W12 y esto es como un sueño de infancia hecho realidad. Puedo tachar eso de la lista como el F40 y el R63 AMG también. Esos serían los 3 grandes. Me gusta que cuando pisas el acelerador no escuchas el sonido del motor como algo molesto o fuerte, sino que simplemente lo escuchas subir. En última instancia, uno de los problemas del coche es que al tener 13 o 15 años no tiene la tecnología moderna. Tiene todas estas características geniales que todos pensamos que son increíbles, como asientos con masaje y demás, pero no tiene control de crucero adaptativo, no tiene cámara 360, todo lo que tiene un coche de lujo moderno. Esa es la única cosa que te impediría hacer que esta experiencia sea como la de un Mercedes-Benz moderno. El otro problema, por supuesto, serían los potenciales costes de mantenimiento y reparación del coche que podrían generar. Las vías de tren siempre son una buena prueba. Sí, este coche está tan compuesto a todos los niveles y el sonido está muy amortiguado. Se oye un poco el motor, pero para mí, como entusiasta, me gusta un poco ese ruido. Los Bentley y cosas así mantienen ese sonido un poco ahí afuera. No es un coche deportivo, el objetivo no es la aceleración de 0 a 100 o ese tipo de cosas. Es llevarte donde necesites, ir tan rápido como necesites, pero sin excesos. Y ni siquiera en carreteras secundarias. Este coche no está hecho para eso, y esas son las carreteras por las que estoy. Pero puedo imaginar un viaje por todo el país con el coche, simplemente sentado en este asiento cómodo y relajado.
Y así es el mundialmente famoso Volkswagen Phaeton W12. Es un coche ridículo, absurdo, pero es un coche ridículo y absurdo que todo entusiasta ha deseado en algún momento, aunque la mayoría se alejó por los caros costes de mantenimiento y las potenciales facturas de reparación. Este coche se vendió en Europa hasta el 2016, pero solo duró 3 años en Estados Unidos y, francamente, es fácil entender el porqué. La mayoría de los compradores de sedán de lujo quieren el símbolo de estatus que viene con una insignia de lujo en su coche. Eso es comprensible. No obstante, estoy contento de haber tenido la oportunidad de acercarme al famoso Phaeton W12, y ahora es hora de darle una puntuación. Sumándolo todo, la puntuación total es de 56 de 100. No está mal para un Volkswagen usado que puedes comprar por unos $9.000 en una subasta.